A ver, en el mismísimo corazón de la química hay un desafío, uno fundamental, un problema de escala pero tan grande que parece casi imposible de solucionar. Es que, claro, la química va de átomos, y esas partículas son pero tan pequeñas y hay tantísimas que es imposible de verdad manejarlas de una en un laboratorio. Imaginaos que intentáis contar los granos de arena de una playa, pues esto es muchísimo más complicado, infinitamente más. Y aquí lo tenemos, el gran dilema del químico. ¿Cómo narices se puede hacer ciencia de precisión cuantitativa con algo que ni se ve ni se puede contar directamente? Hacía falta una solución, pero una solución de las buenas, de las brillantes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues el primer paso hacia esa solución no fue, ojo, intentar pesar un átomo. Imposible. Fue algo mucho más listo. Compararlos entre sí. La idea es, si no podemos saber cuánto pesa uno en concreto, al menos podemos saber cuánto más pesado es un tipo de átomo que otro. Vale, y para poder comparar, se necesitaba una referencia, un estándar. Y se eligió el isótopo más común del carbono, el carbono 12. Se dijo, venga, a este le vamos a asignar una masa de 12 unidades. Y a partir de ahí se creó una unidad nueva, la UMA, la unidad de masa atómica, que es, simplemente, una 12ª parte de ese átomo de carbono. Y con esto ya teníamos una escala para comparar masas. Y fíjate cómo funciona. Con este sistema ya podemos saber que un átomo de oxígeno, que tiene unas 16 UMA, es unas 16 veces más pesado que uno de hidrógeno, que solo tiene una UMA. ¡Genial! Ya no hace falta pesar los átomos uno por uno. Pero claro, esta escala relativa, aunque es súper útil, seguía estando en el mundo teórico, ¿no? En el mundo de los átomos. Hacía falta un puente para conectar ese mundo con el nuestro, el del laboratorio, el de las balanzas y los matraces. Y ese puente, ese es nuestro protagonista de hoy, el mol. Y esta es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo traemos esta escala tan chula del mundo atómico al mundo real? O sea, ¿de qué sirve saber que el oxígeno pesa 16 veces más que el hidrógeno si no podemos usar esa información para pesar las cantidades que necesitamos en una reacción química? Y aquí llega la solución, el mol. Y no es el animalito este que hace túneles, es una palabra que significa una cantidad. Igual que docenas significa 12, pues mol significa un número. Un número muy, pero que muy grande. Podríamos decir que es como la docena del químico. ¿Y qué número es ese? Pues ahí lo tenéis, el número de Avogadro, 602.200 trillones. Es que es una cifra que no cabe en la cabeza, es astronómica. Esa es la cantidad de partículas que hay en un solo mol, para que nos hagamos una idea de la escala brutal en la que se mueve la química. Y aquí está la magia, el momento clave. Porque el mol, por su propia definición, consigue algo increíble. Consigue que el número de la masa atómica en UMAS de un átomo sea exactamente el mismo número que la masa en gramos de un mol de esos mismos átomos. Se ve claro, un átomo de carbono 12 UMAS. Un mol de átomos de carbono 12 gramos. Es el puente perfecto. ¿Vale? Ya tenemos el puente construido, ahora vamos a cruzarlo. Vamos a ver cómo nos permite hacer química de verdad, de una forma precisa, predecible, como debe ser. Fijaos en esta reacción, la combustión del metano. Una ecuación química como esta es básicamente una receta y nos dice las proporciones. La podemos leer de dos maneras. A nivel de moléculas, una molécula de metano reacciona con 2 de oxígeno o, y aquí está la clave, a nivel de moles. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Y aquí es donde todo cobra sentido, la aplicación práctica. Para hacer esa reacción del metano no hay que ponerse a contar moléculas, sería una locura. Simplemente se va a la balanza, se pesa la masa de un mol de metano, que son 16 gramos, y ya se sabe que va a reaccionar a la perfección con 2 moles de oxígeno, o lo que es lo mismo, 64 gramos. El mol básicamente convierte el imposible acto de contar en el sencillo acto de pesar. Pero es que la cosa no acaba aquí. El genio del concepto va todavía más allá. La hipótesis de Avogadro demostró que el mol también nos simplifica muchísimo el trabajo con los gases. Resulta que un mol de cualquier gas, si lo consideramos ideal y está en las mismas condiciones, ocupa siempre el mismo volumen. ¡Siempre! Esto facilitó los cálculos en el laboratorio de una manera increíble. Entonces, resumiendo, ¿por qué el mol es tan importante? Pues porque es la piedra angular de la química moderna. Conecta directamente la masa, lo que pesamos, con el número de partículas. Simplifica todos los cálculos de las reacciones. Crea un estándar mundial para medir y, en definitiva, permite a la ciencia trabajar con una precisión brutal a nivel molecular. Y ya para ir terminando, es importante que nos quedemos con una idea. El mol es una herramienta conceptual, sí,
pero es increíblemente poderosa. Forma parte de un modelo científico, una manera que hemos creado para entender y predecir cómo se comporta la materia. Por ejemplo, esa idea de que un mol de gas ocupa siempre el mismo volumen, bueno, eso funciona a la perfección para un gas ideal, un gas teórico. La realidad, claro, es que los gases reales tienen partículas que ocupan un espacio y que se atraen o se repelen. Esto nos enseña algo muy importante, que los modelos científicos, como el concepto del mol, son aproximaciones potentísimas de la realidad, aunque a veces, claro, necesiten pequeños ajustes. Pero lo que es innegable, el punto clave de todo esto, es que un único concepto, el mol, lo cambió todo. Abrió la puerta a la química cuantitativa, la transformó, la llevó de ser una ciencia que sobre todo describía cosas a una ciencia exacta, matemática, capaz de predecir. Y todo gracias a una sola idea, que sirvió de puente entre dos mundos. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para pensar. ¿Qué otros grandes problemas en la ciencia o en cualquier otro campo se han resuelto así, con una única y brillante idea? ¿Qué otros conceptos han tenido el poder de cambiar por completo nuestra forma de ver y de manejar el mundo?